según claman los arqueólogos, es la ciudad más antigua que existe en el mundo. Y a pesar de que hay otras civilizaciones que claman o pelean por el título de mayor antigüedad, sí podemos ver que aquí en Jericó, por lo menos desde la era neolítica, hay población. De hecho, Jericó tiene el sistema de defensa más antiguo que existe sobre la tierra. Si ustedes se voltean a mi mano izquierda, podrán ver en el fondo lo que es una torre de ese sistema de defensa, una torre de defensa que estaba adjuntada a su pared, que data justamente de la era neolítica. Según dicen algunos arqueólogos, la ciudad tiene aproximadamente 8.000 años de antigüedad. Lo que sí es cierto es que la ciudad fue habitada durante la Edad de Bronce, durante la Edad del Hierro y aún durante la época de Cristo. La ciudad se movilizó a lo que se llama la Jericó del Nuevo Testamento. Así que la historia de la ciudad trasciende a través de las edades y no es menos importante cómo trasciende a través de la narrativa bíblica. Bueno, nos encontramos aquí dentro de la antigua ciudad de Jericó. Aquí grandes eventos de la Biblia acontecieron. Uno de los tantos es la segunda Pascua, cuando Josué y todo el pueblo de Israel cruzaron el Jordán, celebraron la Pascua del Señor en este lugar. Yo quisiera captar la atención de ustedes al simbolismo del número 7. Sabemos pues que la ciudad fue derribada al cabo de los 7 días y al sonar las trompetas. Esto es muy interesante porque sirve como un precedente para las futuras victorias del pueblo de Dios y de la humanidad toda. En el pensamiento hebreo existe el siguiente concepto: mirando el futuro desde atrás. Es decir, los escritores bíblicos se aferran a un evento en el pasado para encontrar seguridad y garantía de que en el futuro la victoria está asegurada. Y es así pues que en los textos de Qumran, allí cerca del Mar Muerto, en el rollo de la guerra, se describe el fin del mundo en 7 periodos. Y con los sacerdotes y levitas llevando 7 trompetas en sus manos. Al cabo de este tiempo, y armados de esta manera, Miguel, el representante de Dios, les dará la victoria a todos los hijos de la luz. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito más y llegamos al libro de Apocalipsis, encontramos también que antes de la restauración del reino de Dios en esta tierra, hay 7 periodos, y estos 7 periodos están representados por 7 trompetas, que al final de la trompeta, la última trompeta, Dios instaurará su reino en esta tierra. Así que, qué significativo es estar aquí en la ciudad de Jericó y ver pues que este gran evento, esta gran victoria en el que Dios permitió que los muros se derribaran, sirvió como hito, sirvió como símbolo para ver el futuro, para garantizar la victoria de Dios en el día final. El debate en cuanto a la historia de Jericó y sus murallas derrumbándose por el grito de los israelitas bajo el comando de Josué ha sido objeto de gran debate. En los años 1907 vino un arqueólogo, Carl Witzenberg, que vino y excavó y dijo que no había encontrado la muralla famosa a la cual se había derrumbado, sino que la ciudad databa de una era mucho más temprana, hablando de la era temprana del bronce. Luego, en los años 1930, otro arqueólogo, Garstein, vino a la misma ciudad, hizo las excavaciones y arguyó que había encontrado la muralla que se había derrumbado, que había encontrado evidencia que había sido quemada y que la cerámica databa justo de la era tardía del bronce, donde la historia de Josué tuvo lugar. Seguidamente, en el año 1952 a 1958, vino la famosa dama Kathleen Kenyon de Inglaterra, quizás una de las arqueólogas más influyentes dentro de lo que es la arqueología bíblica y quien prácticamente transformó la forma científica en la cual se hacía arqueología.
Ella excavó a lo largo de Jericó y su conclusión fue de que las murallas databan de la era temprana o la era de media del bronce, que en realidad Jericó no había sido popular, no tenía suficiente población para poder corroborar los argumentos que se presentan en la narrativa bíblica, y que en realidad lo que había en Jericó, lo más que había en Jericó, era una mujer que cuando escuchó a los israelitas gritar, soltó su vasija, se quebró y salió corriendo. Luego, en la década de los 90, vino otro arqueólogo, Brian Wood, quien, tomando las excavaciones que hizo Kenyon, hizo un análisis de la cerámica, hizo pruebas de radiocarbono 14 y logró verificar de que la cerámica databa la pared de la era tardía del bronce y de que había suficiente evidencia para corroborar justamente los eventos narrados en el libro de Josué. Sin embargo, hay un par de detalles que tenemos que tomar en cuenta. Bien sea que la pared databa justo, su construcción databa justo de la época cuando Josué vino, o antes, no implica que la pared no haya estado en uso durante la narrativa de Josué. Así que una pared pudo haber sido construida antes y haber seguido mantenida en uso durante la época de la narración bíblica. Segundo, la mayoría de las poblaciones no vivían dentro de las ciudades. Jericó tiene capacidad para con aproximadamente 2.000 personas. Sin embargo, la mayoría de personas vivían fuera de las ciudades y en tiempos de peligro se refugiaban dentro de la ciudad para entonces poder preservar sus vidas y pelear en contra de los invasores. Por lo tanto, podemos concluir que bien sea que la pared databa de la era que fue construida durante Josué o antes, no le resta o agrega validez histórica a la narración de Josué. Y podemos estar confiados que el texto bíblico es verdadero y que aquí, en este sitio, en Jericó, ocurrieron justamente los eventos bíblicos que fueron narrados en el libro de Josué. Nos encontramos en parte de lo que es la estructura del muro de la muralla de la ciudad de Jericó. Aquí donde el pueblo de Dios pudo presenciar cómo el poder del Eterno se manifestó para que las murallas cayeran. Luego de los 7 días de rodear la ciudad, al final del 7º día, el pueblo gritó y Dios hizo la obra. Y aquí los arqueólogos han podido encontrar no solo evidencias de muros derribados, sino que aún podemos observar cómo hay rastros de que parte de la muralla fue quemada, lo cual ha sido tomado como evidencia de lo que el registro bíblico nos presenta. Todo Israel pudo reconocer que en ese día Jehová les dio la batalla, les dio la victoria de la batalla. Todo Israel pudo reconocer que la esencia de la batalla estuvo concentrada en Jehová, no en lo que ellos podían hacer. Igualmente el registro bíblico nos cuenta cómo 2 grandes profetas del Antiguo Testamento ministraron a esta comunidad de Jericó, Elías y Eliseo. En el momento cuando Elías fue trasladado al cielo, Eliseo recibió no solamente el manto, sino una doble porción del espíritu de Elías. Y el texto nos dice que 50 profetas de la escuela de profetas de Jericó presenciaron el momento cuando Eliseo pasó por el Jordán en seco, lo cual fue una muestra para ellos de que Jehová había concedido su petición. Eliseo, sus milagros siguieron ocurriendo aún después de estar muerto. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo residió en Eliseo durante toda su existencia. Y es el mismo poder que hoy nosotros necesitamos para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. La victoria está asegurada si el héroe de la victoria está al control de nuestras vidas. Así como Dios le dio la victoria al pueblo de Israel cuando conquistaron a Jericó, así como Dios dio la victoria a Josué y a todo el pueblo cuando derribaron las murallas de Jericó, así de igual manera Dios dio la victoria y el éxito al ministerio Eliseo mediante la obra del Espíritu Santo. Al punto que el relato bíblico nos dice que cuando Elías fue tomado al cielo, Eliseo recibió la bendición, la petición concedida. 50 profetas de la escuela de Jericó presenciaron cómo el Espíritu de Dios se posesionó del ministerio de Eliseo. El mismo poder quiere usarnos a todos hoy y el Dios de la victoria quiere darnos a todos la victoria.
de tal manera que el ministerio que todos podemos realizar sea la obra directa del poder del Espíritu Santo.